La casita del pueblo. La historia que voy a contar le pasó a mi padre cuando era jovencito. Tenía 19 años y vivía en Francia, en una casa bastante grande que estaba a las afueras, rodeada de campo. Mi padre tenía dos hermanas más pequeñas. La más pequeña de los tres tenía 6 años. Y solía subir a jugar a la bohardilla con las muñecas. Un día empezó a decirle a mi padre que cuando subía a jugar siempre oía ruidos como si tiraran algo redondo y rodase por el suelo, pero que luego nunca veía nada. Mi padre le quitaba importancia, puesto que pensaba que eran las típicas imaginaciones de una niña, pero mi tía insistía en que se oían ruidos sin verse nada. Mi padre se lo contó a mi abuelo, y viendo que mi tía dejó de subir ahí a jugar, decidieron comprobar un día si era cierto que se oían esos ruidos extraños. Subieron, se colocaron a cada lado de la buhardilla con una linterna cada uno, todo apagado, y con la premisa de que si oían algo, encendían las linternas para ver si verdaderamente había algo ahí que provocaran los ruidos. Permanecieron un buen rato ahí parados, esperando, y de repente se empezaron a oír ruidos de verdad, como los que había mencionado mi tía. Un sonido como si tiraran una nuez desde arriba y cayese rodando por el suelo. En ese momento encendieron las linternas, pero no consiguieron ver nada. Entonces apagaron las luces y esperaron otra vez, pensando que habían llegado tarde a encenderlas y que sería alguna rata o algún animal que se habría colado. Estuvieron así un buen rato sin conseguir ver nada, pero oyendo los ruidos que cada vez eran más frecuentes, y al final desistieron y bajaron. La historia quedó ahí. Pasaron varios días. Un día le dijo a mi abuelo a mi padre que tenía que bajar al pozo por agua, porque no había. Lo ató mi abuelo con una soga y lo bajó. Todo era oscuro y mi padre estaba un poco asustado, pero tenía que bajar. Ya abajo se desató y empezó a subirle cubos de agua a mi abuelo, hasta que sintió como una presencia detrás de él le respiraba cerca. Mi padre se giró rápidamente para ver si veía algo y oyó cómo unas voces suplicaban que desaparecieran de ahí, que no pretendían hacerles daño, pero que esa era su casa y habían fallecido ahí y no se iban a ir. Mi padre se quedó blanco gritándole a mi abuelo que por favor lo subiera. En eso aparecieron 2 personas. Le suplicaban que se alejaran de ahí. Mi abuelo subió a mi padre, que estaba pálido, temblando, y con la voz entrecortada, explicó que los famosos ruidos de la bohardilla eran de estas almas que se les habían aparecido y que tenían que desaparecer de ahí cuanto antes. En cuanto pudieron se marcharon y la dejaron vacía como ellos pidieron. Mi padre me contó esta historia hace ya muchos años. Yo al principio no me creía que estas cosas pudieran ser ciertas, pero creo que mi padre no me mentiría en algo así, y nunca olvidará esas almas que se le aparecieron para cumplir un deseo y descansar en paz. La habitación de arriba. Esta es una historia que le ocurrió a un amigo mío, o tal vez al primo de mi amigo, o al primo de mi amigo. En fin, lo cierto es que esto es completamente cierto, verdadero. Todo ocurrió durante una fría noche de invierno, cuando Malena, una universitaria de 19 años de edad, tuvo que hacer las veces de canguro para conseguir algo de dinero. La joven debía hacerse cargo de los niños de un matrimonio que vivía a 2 manzanas más abajo de su casa. Se trataba de 2 niños, uno de 4 años y el otro de 14 meses, que apenas le causarían molestias. Al dar las 10 de la noche, Malena acudió al domicilio del matrimonio donde pasaría la peor noche de toda su vida. Era una casa enorme, tenía 2 pisos y una buhardilla de esas antiguas que parecía haber salido de una película de terror. Arriba se encontraba la habitación de los niños y la de la pareja, y en la parte de abajo había un gran salón donde la joven aprovecharía para seguir con sus estudios, mientras estaba pendiente de las necesidades de los críos. A las 10:30 les puso la pijama y los subió a la habitación en la que dormían rodeados de unos grandes muñecos de peluche que parecían tener vida propia. El tiempo comenzó a pasar lentamente y por fin llegó la medianoche. El cielo estaba completamente oscuro
y una fina lluvia comenzó a golpear los cristales de la casa. Minutos más tarde, empezó a empeorar el tiempo, y lo que en un principio era una inofensiva lluvia de 4 gotas de agua, llegó a convertirse en una de las más aterradoras tormentas de los últimos tiempos. Debido a una subida de tensión en los conductos de corriente, las luces del salón se fundieron una por una, y la joven comenzó a notar cómo el miedo recorría su cuerpo de pies a cabeza. De pronto, comenzó a sonar el teléfono. La muchacha corrió a cogerlo, pensando que se trataría del matrimonio, pero no fue así. Al otro lado del teléfono podían escucharse los gemidos de un hombre que parecía querer asustarla. Era una voz profunda y tétrica, realmente aterradora. La joven apenas podía entender lo que aquel hombre decía. Era casi imposible descifrarlo. El miedo la envolvía cada vez más y la voz de este personaje se hacía más aterradora. La casa estaba completamente congelada. Hacía un frío espantoso. Pero, ¿de dónde procedía? Era como si alguien se hubiese dejado una ventana abierta. Pero ella ya se había asegurado de cerrarlas todas antes de acostar a los niños. El teléfono comenzó a sonar de nuevo. En ese mismo instante, los críos comenzaron a gritar de una forma agonizante. Malena recordó que podía utilizar el localizador de llamadas para poder saber de dónde procedían las llamadas y de quién era la misteriosa voz que la acosaba. Descolgó el teléfono, pulsó la tecla de localización y esperó durante unos cuantos segundos. Un bip fue el decisivo para develar el misterio, pero no hizo que el miedo desapareciera, sino todo lo contrario. Lo que la joven descubrió en esos instantes la dejó sin apenas poder respirar. Las llamadas procedían de la habitación en la que se encontraban los niños durmiendo. Por el auricular del teléfono pudo escuchar cómo la voz del hombre le decía a gritos: «Quédate ahí quieta, enseguida bajaré por ti». De la niñera nunca se supo más. Su desaparición fue un misterio. La vecina de la bruja. Cuenta una leyenda de principios de la época de la colonia que en un poblado de Zacatecas la señora María del Refugio Rojas fue acusada ante el Santo Oficio por su vecina doña Bernardina de Albornoz de renegar de Dios, de cometer actos demoníacos y de comerciar con la voluntad de las personas, entre otras cosas. Declaró bajo juramento de verdad que María del Refugio le decía y quejábase constantemente de que siempre había sido despreciada por Dios y su misericordia, y por eso no sentía ningún tipo de remordimiento al blasfemar sobre él. En lugar de hacer como cualquier otra mujer de la época y vivir de lo que su marido le podía ofrecer, ella había aprendido las artes de las hierbas y los menjurjes de amor para luchar contra lo que Dios no había podido hacer bien, corresponder a amores desesperados. Así pues, doña María la hacía de Celestina entre los enamorados del lugar, y dicen, según cuentan los testigos anónimos, que para tal labor era un efecto muy diestra, y en cuanto a hacer hechicerías del corazón, era una de las mejores embaucadoras. Siempre que la vecina se asomaba a la casa de doña María, la veía desde lejos mezclando y buscando entre la estantería filtros y pócimas, ingredientes extraños y secos, que atesoraba como oro. Cierto es que ese era su tesoro, pues cobraba sus consultas y hechicerías a muy buen precio, y cuando la persona que requería su ayuda no tenía dinero, entonces ella
le pedía un pago en especie. Lo cierto es que doña María jamás perdía dinero o trabajos, nunca regalaba nada y hasta llegaba a pedir animales o comida como pago. Dijo también doña Bernardina que a veces, cuando la espiaba de madrugada, la podía ver salir muy entrada la noche dirigiéndose camino del cementerio. Una vez fue tanta su curiosidad que la siguió hasta ahí y confesó que bajo la luz de la luna la encontró desenterrando una tumba. Fue tanto su horror que se quedó ahí, parada atrás de un árbol, viendo cómo doña María sacaba los huesos de un difunto para después meterlos en una bolsa de mercado. Volvió a enterrar los restos y se fue caminando a su casa, mientras doña Bernardina la seguía estupefacta. Cuando llegaron, se asomó por la ventana y vio cómo la bruja molía en un molcajete los huesos de muerto, para vaciar el polvo en un líquido contenido en una botella. Entonces, del asco que le dio en pensar que ese líquido era uno de sus remedios, se fue corriendo a su casa y, asustada, atrancó la puerta. Los días que sucedieron a ese hecho tan macabro, la vecina dijo que estuvo encerrada varios días y que no salía por miedo a que doña María supiera que la había estado espiando. Pero una vez que tomó fuerzas, fue corriendo al edificio de la Santa Inquisición a dar fe de las declaraciones que tenía para ellos sobre su vecina doña María la Bruja, quien una vez acusada fue recluida en los calabozos del Santo Oficio entre torturas indescriptibles para no ver la luz del día nunca más. Cuentan todavía los abuelos del pueblo esta historia y que la bruja regresa cada determinado tiempo para tomar venganza de aquella vecina que la delató, llevándose a alguno de sus descendientes. Al menos eso es lo que dicen todavía en ese pueblito, pero nadie ha investigado minuciosamente los hechos. Las bolas de fuego. Las bolas de fuego. Las leyendas sobre brujas son muy comunes en los pueblos donde muy frecuentemente pasan cosas extrañas, aunque muchos dicen que las bolas de fuego son cosas de la naturaleza que proceden del espacio. Otros piensan que son brujas convertidas en bolas de lumbre que cruzan por el cielo de un lugar a otro para ir a reunirse con sus compañeras y festejar con el demonio. Se cuenta entre los campesinos de Hidalgo una leyenda sobre brujas, sobre cómo en las noches de luna llena se ven volando en el cielo esas enormes bolas de fuego que saltan velozmente de cerro en cerro, enredándose continuamente entre ellas. Dicen los campesinos que se debe a los ritos demoníacos, que siervas de Satán se están preparando para ir a chupar la sangre a los niños recién nacidos y después conjurar maldiciones y malignos hechizos sobre la gente del pueblo. Las madres de los niños atemorizadas corren a cerrar las ventanas y poner bajo los colchones unas tijeras abiertas para que las brujas no se acerquen por sus casas para hacer daño a sus familias. Según esta antigua leyenda, una de esas noches, un campesino humilde caminaba atravesando el cerro montando su caballo de la yunta. Era una de esas noches muy oscuras, de esas en las que uno extiende la mano y no alcanza a verla en la negrura. La luz de la luna no era suficiente para ver el escabroso terreno por donde el campesino iba pasando. Hacía mucho frío y el viento resonaba al chocar contra las ramas de los frondosos árboles. Repentinamente, delante de aquel hombre, pasó una de esas bolas de fuego asustando al caballo, que aterrado se levantó sobre las patas traseras. Derrumbó a su jinete y dando un fuerte relincho, se echó a correr sin importar que el hombre le llamara y chiflara. Se espantó tanto el animal que simplemente no regresó hacia el lugar, donde yacía en el suelo su dueño con una pierna lastimada. Sobreexaltado, el hombre se levantó como pudo y echó a caminar por el cerro sin parar, hasta que observó cómo el resplandor de la bola de fuego se detuvo entre la fronda de los árboles. De repente no pudo creer lo que salía de la floresta al ver que se trataba de una voluptuosa y linda mujer. Quedó como hipnotizado, parado frente a aquella beldad, escuchando su encantadora voz que canturreaba una dulce canción, mientras se acercaba despacio ante la atónita mirada del hombre.
También él se fue acercando lentamente a la mujer y cuando alzó la mano para tomar su bello rostro, la mujer se convirtió en una liebre que se fue huyendo velozmente hacia los matorrales. En medio de todo ese desconcierto sintió como una huesuda y pesada mano se posaba sobre su hombro. En ese justo instante cayó desmayado al suelo, quizá del susto, quizá de la decepción. Cuando por fin despertó, se halló sentado justo en la punta de una gran roca, con la cara rasguñada y la ropa destrozada. Sin poder explicarse lo que había sucedido, echó un vistazo a su alrededor y cayó en la cuenta de que estaba muy lejos del camino por el que originalmente había llegado. Muy confundido caminó y caminó, tanto que parecía que entre más lo hacía, más lejos se ponía de aquel camino. Pero no importaba lo que anduviera, siempre pasaba por los mismos lugares. Tras un par de horas de intensa caminata, se dio cuenta de que se había perdido. Sintiendo el cuerpo pesado por el cansancio, se rindió y cayó al piso extenuado. Cuando despertó, se halló de nuevo en la punta de aquella enorme roca. Mientras tanto, en el pueblo, sus familiares y amigos, preocupados, lo buscaban por todas partes sin dar con él por ningún lado. Pasaron unos días y cuando ya lo daban por perdido, sucedió que mientras se ocultaba el sol, un hombre que se dirigía de regreso a su casa vio a la lejanía a alguien sentado en una enorme piedra. Entonces se acercó para ver su cara un poco más. Conforme se acercaba, reconoció a su vecino, que había estado perdido durante casi un largo mes. Una vez que estuvo junto a él, lo encontró sumido en una especie de sopor, y por más que trató de hacerlo hablar, el campesino no respondía nada. Así que lo llevó a su casa y después de unos días de estar al cuidado de su propia familia, por fin habló y les contó lo que le había sucedido. Todos supieron enseguida que una bruja lo había raptado y le había lanzado un hechizo. A partir de ese día, cada que el campesino recordaba la experiencia se santiguaba 3 veces y hasta dicen que se casó con una mujer muy fea para evitar cualquier recuerdo de aquella hermosa muchacha que un día vio.